Hola chicos, muy buen día, les doy la bienvenida. El día de hoy vamos a continuar avanzando en la historia colombiana. En la clase anterior hablábamos sobre la hegemonía conservadora, veíamos también lo sucedido en la Guerra de los Mil Días, el republicanismo y la masacre de las bananeras. El día de hoy vamos a hablar sobre la República Liberal, que es un periodo de tiempo en el cual el Partido Liberal Colombiano se hace al poder, sube al poder por medio de diferentes presidentes por un periodo de tiempo bastante prolongado. Para ello vamos a ver qué fue la República Liberal. Vamos a hablar sobre el gobierno de los diferentes presidentes como Enrique Olaya Herrera, Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos, Mariano Ospina. Vamos a hablar sobre la guerra con el Perú que se desarrolla en este periodo de tiempo, así como vamos a hablar sobre la importancia de Jorge Eliezer Gaitán y el Bogotazo. Y por último finalizaremos con el gobierno de Laureano Gómez. Entonces, la República Liberal, también conocida como hegemonía liberal, fue un periodo de tiempo en el que duró desde el año de 1930 hasta 1946 y fue el periodo de la historia en el cual el país vivió una modernización bastante importante que implicaba un proyecto para desarrollar la cultura civil y fomentar el conocimiento en todos los ámbitos que fueran necesarios para generar el progreso. Entre las características más relevantes que tenemos en este periodo se destaca la otorgación de derechos a los trabajadores, a la creación de sindicatos y permitir de esta manera que realizaran huelgas y exigencias como tal. También se hace un énfasis en el desarrollo de una educación más inclusiva, que no fuera exclusivamente para ciertos gobiernos o cierta parte de la clase, de ciertas clases sociales de Colombia. Los presidentes que hicieron parte de este periodo fue el señor Enrique Olaya Herrera entre 1930 y 1934, Alfonso López Pumarejo, quien tuvo dos etapas en la presidencia, la primera en 1934 a 1938 y una segunda etapa de 1942 a 1945. Eduardo Santos de 1938 a 1942, quien fue el presidente que estuvo en medio de los dos gobiernos de Alfonso López Pumarejo. Y por último, Alberto Lleras Camargo de 1945 a 1946. Este periodo se caracteriza por una reforma constitucional, teniendo en cuenta que la constitución vigente en ese momento era la constitución de 1886. Entonces, desde el año 1930, los liberales empiezan a plantear la importancia de renovar esta carta, este documento tan importante, y adaptarla al nuevo momento que vivía el país en ese periodo del tiempo. Se da también un reconocimiento al sufragio universal, es decir, cualquier persona del país podía votar. Con el simple hecho de ser reconocido como colombiano y tener un documento de identidad colombiano, podía participar en las elecciones. También se crea el derecho de las mujeres a integrarse como trabajadoras en las instituciones públicas. Hasta este periodo, los únicos que tenían derecho para trabajar con el gobierno eran hombres. A partir de este gobierno, la mujer empieza a obtener un papel más protagónico en las empresas y entidades nacionales. Asimismo, también se les da un amplio margen en el sector económico del país, y los principales promotores de la reforma eran los señores López Pumarejo, Alberto Lleras Camargo y Darío Echandía. Dentro de las mejoras para los trabajadores que se empiezan a plantear es el reconocimiento oficial al derecho de organizarse en sindicatos, algo que ya había iniciado con la masacre de las bananeras. En el año 1931 se solidifica como tal, se centra ya y se reconoce este derecho a los trabajadores de organizarse en sindicatos que velaran por el buen trato hacia sus partidarios. Y en consecuencia, entre el año 1931 a 1945
se originan en Colombia aproximadamente 1.500 sindicatos de diferentes compañías. Esto permite que la relación entre empleados y empresarios comience a hacerse más colaborativa, teniendo en cuenta que lo que se buscaba era mejorar condiciones de vida, lo cual permitía al empleado generar una mayor mejoras a nivel de su trabajo como tal. También buscaban conciliar espacios para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores a nivel pues, de vivienda y como tal de la prestación, el lugar donde prestaban los servicios tuvieran unas mejores condiciones. Y los resultados empezaron pues, a ser favorables tanto para los empleados como para los empleadores. La reforma educativa fue uno de los pilares fundamentales dentro de este periodo de tiempo, llamado también la República Liberal Colombiana. La educación buscaba enseñar valores ciudadanos y fomentar una mayor igualdad social, debido a que la educación estaba más dirigida a las clases sociales superiores o de mayor nivel adquisitivo, para decirlo de una mejor manera. Se crea una escuela normal superior que se establece en 1936 y juega un papel fundamental debido a que allí formaban a los maestros y directivos que más adelante iban a empezar con la creación de otros centros educativos. Se crean escuelas mixtas, lo que permite que la mujer tenga más conocimiento y también pueda ingresar a las universidades. Entonces vemos que en este periodo de tiempo la mujer empieza a tomar un papel más protagónico, no solamente dedicado al hogar, sino que empieza a tener un papel más a nivel gubernamental y a empezar a obtener más derechos e igualar al hombre. También se originan organismos de inspección que velaban por el correcto funcionamiento de las instituciones educativas, que brindaran los conocimientos que debían ser. Otro de los aspectos es el fomento de la arqueología y la etnología. Esto viene enmarcado en la reforma educativa y permite el conocimiento de nuestro pasado a través de la arqueología, que es el estudio de elementos que nos permiten conocer la historia a lo largo de ella, por medio de piedras, por medio de fragmentos de tazones, de vasijas en barro, podemos conocer un poco sobre cómo fueron las culturas que habitaron nuestro país y conocer de dónde venimos nosotros como tal. A raíz de esto se crean diferentes servicios como el Servicio Arqueológico Nacional y el Instituto Etnológico Nacional. Este instituto tiene una gran relevancia porque al estudiar este instituto lo que se centra es en estudiar todas las etnias minoritarias que hay en el país, como los grupos indígenas o las comunidades afroamericanas. Este instituto entonces se centra en la creación de leyes y decretos que protejan las tradiciones culturales y ancestrales que tienen todas estas comunidades y que no sean atropelladas como hasta ese momento venían sucediendo. También se empiezan a generar las bibliotecas en espacios rurales como gran fuente del conocimiento, lo cual empieza a hacer que empiecen a generarse en diferentes lugares estos espacios. A partir del 20 de julio de 1938, el señor Alfonso López Pumarejo crea la Biblioteca Nacional de Colombia, lo cual da pie para que a lo largo del periodo del tiempo, en diferentes lugares, empiezan a generarse estos espacios dedicados a la lectura y al conocimiento como tal, con la intención de promover el cambio en el pensamiento de la sociedad y aumentar la civilidad, es decir, que entendiéramos cómo es la forma correcta de relacionarnos los unos con los otros para no llegar a repetir esos aspectos violentos que veníamos teniendo hasta hace unos años atrás. También se crea la ciudad universitaria. Puntualmente, entonces empiezan a hacer unas modificaciones a la Universidad Nacional con el objetivo de que empezara a brindar más programas educativos y de conocimiento. La Universidad Nacional entonces amplía los espacios públicos y físicos
con el objetivo de que los estudiantes no tuvieran que desplazarse o si venían de otros lugares del país, pudieran habitar esos espacios para poder llevar a cabo sus estudios. Esto permite que la universidad se convierta en uno de los centros científicos de Colombia con mayor relevancia, incluso a hoy día. También les otorgan más derechos a los campesinos, donde surge la llamada ley de tierras. Esta ley de tierras básicamente lo que dice es que si una persona habita un lote que se considera baldío, que no se está obteniendo ningún provecho de este lote, y lo empieza a producir, empieza a cultivar en él diferentes productos o a utilizarlo para ganadería, y esta persona habita en él por más de 5 años, donde lo demuestre, este terreno pasaba a ser propiedad de esa persona. Lo cual no fue de mucho agrado para los conservadores y fue una de las leyes que conllevó bastante enfrentamientos entre liberales y conservadores. Bueno, por el día de hoy dejamos hasta acá y en una próxima clase hablaremos sobre los diferentes gobiernos, iniciando por el gobierno de Enrique Olaya Herrera. Que tengan buen día, chicos.